Bien, amigos, muy buenas tardes. Volvemos de nuevo. Estuvimos ahí en un... ¿Cómo dice Luisín Mejía? Que esto es que parece a lo loco, pero no es a lo loco. Pero improvisamos algunas cosas que surgieron en el momento con Luisín Mejía, que está viendo el programa, claro, actualmente, pero no va a participar en la entrevista misma. Hoy tenemos un programa muy especial. A veces yo me aburro de escucharme a mí mismo diciendo que el programa es especial. Lo que sucede es que casi todos los programas aquí son especiales. Esto es un jueves de cultura, un jueves de contenido dentro de lo que es el poder de la tarde, aquí en Teleradio América. Y los jueves estamos para eso. Hoy tenemos una participación fantástica para mí. Tenemos a Francisco Rapalino, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. La Gran Colombia, hay tanto que hablar de la Gran Colombia como término. Y a mi hermano, puedo decirlo así, el arquitecto Elmer González. ¿Tú fuiste alumno mío, Elmer? Así es. Déjame aclararle al público algo. Yo empecé muy joven a dar clases en la universidad. Es así, es así. Lo que pasa, Elmer, que una vez, yo no sé si tú recuerdas, estábamos... Yo soy malo en protocolo, pero le doy la bienvenida. Estábamos en un restaurante, un grupo como de 20 personas, Francisco. Y dice Alex Martínez, aquí hay un denominador común a todos nosotros, menos a Gamal. No sé si tú recuerdas eso. Claro que lo recuerdo. Y digo yo, ajá, ¿y cuál es? Que todos fuimos tus alumnos. A mí eso me trajo un problema serio, existencial, porque es que también me sentí, vea que yo soy el más viejo aquí entonces. Quiero aclarar al público que yo entré a los 22 años de clase en la universidad, cosa que fue un error de una persona que para mí ha sido un tutor, que me pidió que lo hiciera, porque yo creo que uno estaba todavía inexperto para estar enseñando. Ya hay más requerimientos en las universidades, hay que tener su posgrado, yo no lo tenía. Pero a veces me pasa que veo gente que fue alumna mía y voy corriendo al espejo a verme para ver en qué condiciones me encuentro. El primer tema que vamos a tratar es un programa con Francisco Rapalino, el decano de la Facultad de la Universidad de la Gran Colombia. Un programa titulado Vigías del Patrimonio. A mí me llama mucho la atención. El vigía, el que se ponía en la torre, o el que estaba esperando, examinaba quiénes... por dónde venían los enemigos, pero también me huele a custodio del patrimonio, a protección, En estos días le decía yo a un coleccionista de arte, me voy a reservar el nombre porque viven con pánico, con la Dirección General de Impuestos Internos. Yo le decía, mira, tú puedes ser dueño de una colección inmensa de arte, pero tú no eres dueño de nada. Tú lo que estás es cuidando esa colección. Y le he dicho a los grandes coleccionistas de aquí, sé que algunos nos ven, señores, formen a sus hijos y a su familia, que los van a suceder, porque las obras de arte te van a sobrevivir. Tú lo que estás es cuidándola. Olvídate de ese mito que tú crees en tu cabeza. No, yo lo compré y esto es mío. No, esto es mío. Algún día todos lo perderemos y todos nos perderán. Y cuando eso suceda, y tú amas tanto esa colección, lo mejor es que tú formes a tu familia a que siga custodiando tu patrimonio. El patrimonio se cuida, el patrimonio se custodia. Y yo siento, en el caso mío, que soy viceministro de Patrimonio Cultural, que lo mío es un deber temporal, porque también esos cargos se van. Esos cargos se van. Lo que sí tú sabes, Elmer, de ti, de mí, de mucha gente, que hemos estado haciendo cultura con cargo, sin cargo, pagándonos gratis, porque esta es una pasión que tenemos nosotros, de proteger el patrimonio, de proteger la memoria. La memoria es lo que ata a una comunidad, a su identidad. En el contexto de que si me doy un golpe en la cabeza y me da amnesia, sencillamente no sé quién soy y me convierto en otro, dejo de ser. Por eso me fascina el título del programa. Te dejo la palabra. ¿Qué es Vigías del Patrimonio? Bueno, ante todo, me place estar en este espacio y es un honor para mí visitar este hermoso país. Cuando se habla de patrimonio, cuando se habla de el patrimonio inmaterial, que no es el patrimonio físico-espacial, ustedes sí que tienen mucho de eso. Prácticamente estos 4 días que he estado en República Dominicana he aprendido mucho, muchísimo, y es un baluarte el que ustedes tienen. Bueno, Vigías del Patrimonio nace en la Universidad La Gran Colombia, que tiene sede en Bogotá, en un convenio con el Ministerio de Cultura. Esto implicaba
por estar en pleno centro histórico de la capital de Colombia. Recuerden ustedes que Bogotá tiene 8 millones de habitantes y ese centro histórico es una ciudad transitoria, ya que cambia de población de lunes a viernes, es muy distinto al sábado y domingo. ¿Por qué? Porque están las grandes oficinas, están los ministerios, pero a su vez está el patrimonio arquitectónico de Bogotá. Esto implicaba a la Universidad de la Gran Colombia resguardar ese entorno inmediato a partir de un proyecto que con el Ministerio de Cultura y con el Instituto de Patrimonio pudiera salvaguardar todo el interés patrimonial y en convenio con estas entidades involucrar a los estudiantes de pregrado y de maestría en esa defensa. Cuando ya se calculó todo esto y estuvimos afianzados en una gran propuesta, se ocurrió algo muy importante. Y es que pasaba con los niños de los 33 colegios de 5 o 6 años que vivían también ahí. Y los involucramos a ellos. Y esos niños que ven en su gran casona, de pronto vetusta, de pronto incómoda para ellos porque no la comprenden, cuando empiezan a sentirla, a verla como su valor agregado físico-espacialmente, empiezan a cuidarla. Entonces Vigier del Patrimonio empieza con un programa de los 5 años, niños de 5 años, hasta casi los 12 años. En el intermedio son los estudiantes que están en la universidad y que hacen parte también del consultorio arquitectónico y que aprenden todos los estilos y empiezan a ver dinámicas de patología y empiezan a meterse dentro de la restauración. Y posteriormente ya el último ciclo, que ya es a nivel de maestría, los estudiantes empiezan a intervenir. Ya, son dinámicas muy interesantes que nos ha servido apropiarnos y liderar a nivel Colombia esa dinámica. Cuando ya la decanatura de la Facultad de Arquitectura entra a la UDEFAL, el proyecto 2023 es que esto Vigier del Patrimonio se lidere en Latinoamérica. Y precisamente la visita de la presidencia de la UDEFAL aquí, en Santo Domingo, es para que se lidere, ojalá, con toda la experiencia que se tiene en República Dominicana, Vigier del Patrimonio en Latinoamérica, ojalá desde acá. Digamos que es un buen preámbulo para nosotros aprender y que sean los estudiantes los que con esa sapiencia defiendan el patrimonio. O sea que quedan abiertas las posibilidades para que los programas de arquitectura, para que las dinámicas más especializadas de maestría que estén en Santo Domingo, que estén en toda República Dominicana, hagan parte de este proyecto. Y el Ministerio, obviamente, que lidera este proceso de igual manera. Nosotros, yo recibí aquí, la ministra Milagros Germán y yo, recibimos aquí al pasado ministro de Cultura de Colombia. Bueno, recibimos a Iván Duque siendo presidente, que eso me trajo hasta que me lastimé mucho la rodilla por él, porque oye, era un aparataje militar fuerte y además la obra era una incertidumbre. Él fue a visitar la inmersiva, nosotros lo recibimos con Héctor Rizek, con la ministra Milagros Germán, un servidor. Se interesó muchísimo el presidente Duque, pero llegaba a las 7, estén a las 6:30, al final llegó a las 9:15. Entonces, de pie por lo menos de sentarse. O sea, yo estaba parado así, digo, oye, esto ya me está... Yo salí de ahí muerto del cansancio. Pero estuvieron aquí, después ganó el presidente Petro ahora, y creo que hay una ministra de Cultura. Sí, claro que sí. Sí. Esas imágenes que acaban de ver son impresionantes. Son imágenes de los estudiantes trabajando la tapia pisada, la piedra, el yeso, los vitrales, el plomo, es decir, todo lo que es constitutivo de la arquitectura vernácula. Digamos que hay avances muy importantes sobre las nuevas tendencias arquitectónicas, arquitectura inteligente y una dinámica bien interesante. Pero están los talleres también que hacen artesanía. Correcto. En Cartagena, donde estaba la antigua cárcel de esclavos, tuve que hay una tienda. Y los entramados y mucha experiencia de patologías que es bueno conocerlas.
porque hay principios muy interesantes de anclajes, de uniones, que pueden persistir para el futuro. Digamos que son experiencias de mamposterías que todavía perduran en el tiempo. Entonces el análisis de eso nos ha permitido a nosotros afianzarnos mucho más. Entonces antes de conocer tendencias foráneas y entender la dinámica de la arquitectura inteligente, inteligencia la teníamos desde hace rato. La Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, en Santa Marta, tiene 3 pisos térmicos. El piso alto, medio y bajo. Y era un círculo. Es decir, cuando las personas estaban en el círculo, en la parte alta de la cima y sentían enfermedades asmáticas, bajaban y encontraban en la parte media de la montaña su solución en la naturaleza. Cuando la parte baja de la montaña sufría de enfermedades gastrointestinales, encontraban y rotaban. Oye, qué interesante. Y entonces era un ciclo de ciudad inteligente terraceada. Lo que nos han vendido de pronto la arquitectura foránea han sido automatismos, pero en el año 2000, cuando se hizo el primer Foro Internacional de Arquitectura Inteligente, no se hizo con tecnólogos, ni con robótica, ni con cibernética. Se hizo con antropólogos y sociólogos que definieron que las universidades debían fomentar el descubrimiento de nuestras ciudades ancestrales como ciclos inteligentes de vida y cómo se mantuvieron durante tantas décadas. Eso es bien interesante. Pero mira, aunque es más moderno, para mí Bogotá es una de las ciudades más bellas, más bellas. El paisaje urbano es fantástico porque tanto verde y el trabajo con el ladrillo es una obra maestra. De Salmona. Yo en otro viaje, no, Rogelio Salmona, impresionante su trabajo. Yo en otro viaje vi que estaban construyendo en un sitio, poniendo ladrillo. Yo me dije, déjame aquí. O sea, le dije, lo puedo observar, porque son fantásticos poniendo ladrillo. Esos juegos que hacen que te crea un paisaje visual hermosísimo, hermosísimo. A mí, tú sabes que Bogotá para mí es una ciudad espectacular. También Cali, por ejemplo, tiene unas iglesias muy buenas, de diferentes estilos. Ustedes tienen arquitectos que son especiales, Silvia Arango. Silvia Arango. A Germán Samper. Yo escuché a Samper decir ahí en Bogotá una vez, él murió hace poco, creo. Él lo escuché decir, como él trabajó para Le Corbusier, que por cierto, Le Corbusier se equivoca en Bogotá con la circunvalar. En los 40. Un genio como ese, pero los genios se equivocan. Y el caso es que él decía que una vez estaba retratando con una cámara, digo, si Le Corbusier ve lo que tenemos nosotros en un celular nada más, retratando edificios, y le quita la cámara, le dice, no toma fotografía, eso te va a dañar el cerebro. O sea, mejoras dibujos. Samper tenía miles de dibujos. Sí. Te llama la atención un detalle de un edificio, dibújalo y conecta el cerebro con la mano, que eso es lo más importante. Ahora, yo estoy creyendo en la educación, tú eres educador. Yo siento que las universidades se enfocan demasiado en el saber hacer y no en el saber pensar. Correcto. El saber pensar es fundamental. En esa vida más lenta que tuvimos nosotros, nos ayudaban a pensar más. Alberto Saldarriaga. Sí, a pensar más. Gran escritor y académico. No, hasta en francés tiene una frase elegante, el savoir-faire, porque todo es una simulación. Y yo creo que el pensamiento es lo más importante. Tú te quedas mirando con cuidado la escultura El Pensador de Rodin, y cada músculo del pensador está tenso, porque la lección es esta: pensar es un trabajo. El tipo está tenso porque está pensando, o sea, tiene los músculos en tensión. Es una cosa interesante. Pensar es un trabajo más. Tú usas la palabra, él diseña, pero diseño viene de designio, y designio significa porvenir. O sea, lo primero es que yo tengo una idea y después la llevo a realidad. Correcto. En el porvenir. Entonces, lo primero siempre es la idea. Y eso lo plantea Platón antes de Cristo. Sin embargo, ahora, mira, a mí me preocupa mucho cuando leo comentarios, el castellano maltratado, esta buscadera. Yo no te niego, yo uso Google porque te mentiría, por Dios, ¿cómo no lo voy a usar? Pero Wikipedia está llena de disparate también. Así es. Y el hecho es que, óyeme, ahora es una ley del mínimo esfuerzo y me está preocupando por los jóvenes. Correcto. Por los jóvenes, sí. Rescatando un poco lo que comentas, tenemos que adentrarnos mucho
a las dinámicas vernáculas, porque ahí se encuentran muchas verdades sin descubrir todavía. Yo creo que fuimos descubiertos, pero nosotros mismos no hemos descubierto la riqueza que tenemos. Las riquezas que tenemos ancestrales dan para tener una identidad latinoamericana óptima. Eso pretende la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura, que podamos tener una impronta, podamos tener un documento que sea un legado para las futuras generaciones. Nos obligan a tener una tecnología de pronto de avante, muy de avante y de pronto foránea. Pero es que miremos que la arquitectura también tuvo elementos tecnológicos que permitieron erigir muchas alturas, que todavía no nos explicamos si fue el sistema de poleas o cómo pudimos resolver esa física que nos permite a nosotros tener esos grandes templos. Hace falta mucha dinámica por investigar, por indagar, para nosotros mirar cómo la tecnología anterior permitió tener tanta eficiencia incluso hasta en el paisajismo vernáculo nuestro. Y no les pasa en Colombia, aquí los ciclones han ayudado a eso, porque es una zona ciclónica, que se está perdiendo mucho esa arquitectura. Nosotros tuvimos un congreso aquí que nos financió la Unión Europea. Tú asististe a la inauguración, Elmer, sobre patrimonio en madera de Latinoamérica. Vinieron muchos invitados, fue interesantísimo, la verdad. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, por ejemplo, bueno, Esteban Prieto llevaba grupo a hacer un convite y era que construíamos casas nosotros mismos y después una comelona por la noche, o sea, era parte de una mística. Yo recuerdo muy bien haber ido con mi hermano Eric, que también es arquitecto, a ver cómo se hacía esa casa en Tejamanil, por ejemplo, que usan estiércol, o sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? La tapia pisada, el bareque industrializado, las maderas tropicales, la bambusa guadua, el bambú, la caña brava, la caña flecha. Utiliza, un tiempo yo trabajé en Colombia, como mes y algo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Yo revisé parte de mi trabajo, revisé algunas tesis de estudiantes en una universidad, y había una sobre el uso del bambú, un proyecto interesantísimo. Dios mío, pero era en Cartagena, tenía que ver como con una laguna, no me acuerdo ahora. Así es, quería aportar para rescatar el tema del pensar. No podemos soslayar este punto. Estamos en una región donde hay una creatividad genética y donde se estructura a nivel mundial un promedio de 76.000 pensamientos diarios que tiene el ser humano. Claro, hay algunos que solamente piensan 30 y otros piensan... y lo compensan. Pero como una motivación aquí al estudio y a los televidentes, pensar hace quemar calorías, o sea que a veces hasta el que quiere rebajar puede pensar. Y especialmente con el tema de vigías del patrimonio, pasábamos hace un rato por el Hotel Jaragua, en la George Washington, donde hay unas estructuras que le mencionaba a Francisco, que nos visita desde Bogotá, Colombia, donde hay unas estructuras políticas, espirituales, pero sobre todo hay esquemas sagrados. Por ejemplo, las palmas que adornan la George Washington, que Francisco, aquí las vías principales tienen nombres de presidentes y de estadounidenses y demás. Pero esas palmas que están ahí esas palmas constituyen un elemento sagrado de nuestra ciudad. Y donde están esas las palmas reales. Y ahí, adyacente a esas palmas, les mencionaba sobre el antiguo Hotel Jaragua. Aquí en los 80, y Gamal lo vivió, se generó ese movimiento estudiantil, profesional, de defensa de la demolición del Jaragua. Y a veces uno piensa como una hipótesis nostálgica, ¿qué hubiese sido si tuviésemos esa estructura moderna del Jaragua? Caribeño de hotel. Fue un diseño de Guillermo González Sánchez, que es el padre de la arquitectura dominicana moderna. Un hombre que muere en la ruina, porque no sé, eso son ironías de la vida, pero hizo tanta arquitectura. En la misma Feria de la Paz, vamos a llamarle, es un nombre trujillista, el Centro de los Héroes de Constanza Memuetero Hondo, es una obra fantástica, urbana, extraordinaria, de una arquitectura racionalista europea. Corbusieriana también, sí.
Bueno, pues que sea este el momento para invitar a los académicos, a los programas de arquitectura de Santo Domingo, de todo el país, a que hagan parte de Vigías Latinoamérica. Yo creo que hay un liderazgo muy importante por las raíces que tiene República Dominicana, y qué bien que lideraran el Caribe como perspectiva para generar una identidad. Y que si se hace a partir de los estudiantes, que eso está constituido, Vigía del Patrimonio, pues enhorabuena, sea el momento para fundamentar esto y para que lideren procesos en beneficio pues para las futuras generaciones. Tú sabes que con los dominicanos pasa algo con el Caribe, esto es una percepción, yo puedo estar equivocado. Es como si fuéramos más latinoamericanos que caribeños per se. Porque el Caribe tiene mucho... Para mí la barrera cultural más grande del mundo es el idioma. Por eso que la gente en Madrid se siente bien, en Latinoamérica, porque me están hablando el idioma que me enseñaron cuando yo era niño. El idioma es para mí la barrera cultural más fuerte que existe. En ese contexto, señores, esto no es en ningún otro contexto, para evitar problemas, que es un tema sensible. Uno está más cerca de España que de Haití, culturalmente, por la gastronomía, la religión, el idioma, sobre todo el idioma. Entonces sucede que este Caribe tiene muchos idiomas diferentes. En esos congresos me ha enfatizado cómo unir un poquito más el Caribe, porque hay un Caribe anglófono, francófono, o sea, y es el idioma lo que nos separa, teniéndolo ahí al lado. Nosotros estamos cerca de Puerto Rico y de Cuba, ¿y de quién más? O sea, de otras islas, Jamaica, por ejemplo. Es una cuestión interesante de analizar. Cartagena es Caribe. Limitan con Colombia y están ustedes en una posición privilegiada geopolíticamente. Aquí hay una simpatía tremenda a Colombia. Aquí se viaja mucho, sobre todo a Bogotá, claro, que es una ciudad extraordinaria, fantástica, de verdad. Mira, ¿sabes que yo trabajé un tiempecito, como 40 días me quería quedar? Pero no entiendo por qué. Yo me iba a quedar. No entiendo por qué a los dominicanos les gusta el frío cuando los bogotanos nos fascina. Sí, es verdad. Yo estuve en Bogotá ahora con mi esposa en noviembre. Oye, no, se me fue la voz porque aguacero todos los días. Sí. Frío. Entonces, en esa zona de Usaquén con nuestra amiga Marisabel Cifuentes. Nos juntamos una noche. Que lamento no habernos reunido contigo. Pero la verdad que andaba de vacaciones. Yo llegué a Cartagena con mi esposa porque ella no había viajado a Colombia. Y digo, te voy a servir de guía. Pero bueno, llegando a Cartagena, yo no sé cómo... Es que estas redes, hay que acabar con... Yo voy a tener una campaña con eso. Me llama el director del Museo de Historia de Cartagena. Mire, yo sé que usted está por aquí. Digo, mira, amigo. Oye, Cartagena es caliente. Sí, claro. Si yo me aparezco allá en tenis, en pantalones cortos, no te asombres. Al director le dije... Yo estoy paseando. Qué bien. Y no quiero estrés. Sin embargo, tú sabes que es inevitable. Fue una buena experiencia visitarlo, hablar con él y todo. Que curiosamente el director del museo no lo nombra el Ministerio de Cultura ya. Creo que tiene que ver con una junta o algo, una alcaldía, señor. No sé lo que es. Bueno, interesante. Me has comentado de Bogotá, que es región andina. Me has comentado de Cartagena, que es región Caribe. Colombia tiene 5 regiones. Hay una región que son los llanos orientales. Yo iba mucho a Girardota ya. Correcto. Esta es la región sur y la región pacífica. Es decir, Colombia es un país de regiones que el hablado, la comida, el caminado, los chistes varían, ¿sí? El acento, el tono de voz varía. En el mismo Caribe hay 3 tipos de hablado costeño: el cartagenero, el barranquillero y el samario. Entonces, algunos se comen más las heces que los otros. No, los paisas hablan muy diferente, por ejemplo, los rolos de Bogotá. Oye, el castellano de Bogotá es perfecto. Sí. Yo cuando daba una conferencia ya tenía que medirme y hablar despacio. Porque no tiene acento, dicen que es el mejor para hacer doblajes. Pero bueno, digamos que esa diversidad nos lleva a nosotros avante para poder liderar este proceso y que, repito, ojalá nos animemos para que Santo Domingo y República Dominicana lidere el capítulo de estudiantes en Vigía del Patrimonio. Eso esperamos con esta visita, que esto empieza ya en febrero. Entonces, para que nos animemos y tanto las dinámicas ministeriales, gubernamentales,
podamos darle el apoyo suficiente a estos estudiantes porque van a recorrer toda Latinoamérica. Mira, ahí yo iba. ¿En qué puede haber un enlace ahora, por la coyuntura mía, que es temporal, como la vida misma, con el Ministerio de Cultura, por ejemplo? El Ministerio de Cultura de Colombia apoya este ¿Y el proyecto. nuestro? Correcto. Ya los estudiantes han recorrido todo Colombia con la ruta Libertadora. Lo que quieren hacer es una ruta de libertadores latinoamericanos, pero que no únicamente sean de los estudiantes del país de origen, sino de todos los estudiantes de Latinoamérica. Y esa ruta se va a plantear desde el mes de febrero, más o menos hasta marzo, plantear una ruta libertadora de todas las regiones de Latinoamérica para que se consoliden y los estudiantes puedan viajar y conocer primero. Pero libertadora de libertadores en historia, como Sí, Simón correcto, Bolívar, correcto. el general San Martín. Correcto, y los sitios de interés. Interesante. Entonces, este programa yo creo que está llegando acá hacia mediados de febrero y es una agenda que van a tener los estudiantes a partir de la UDEFAL y que, repito, ojalá esta zona Caribe la lidere Santo Domingo y, en fin, República Dominicana. Fantástico, y él el interlocutor. Claro que Así sí, es. además es un buen embajador, vende No, perfectamente. él era una maravilla. Está comprometido. No lo adopto porque es muy viejo Está, ya para eso. está comprometido con medio Bogotá. Nadie sabe que estoy aquí. Donde alguien sepa que yo estoy acá, me linchan cuando llegue. Porque todo el mundo quiere venir a Santo Domingo. Entonces, digamos que es un buen embajador cuando va y nos visita. Bien interesante. Además, ¿Sabes? lo que aparece Perdona, porque tú no inmodestia del país. Nuestro país está como de moda. Sí, sí. Sí, señor. A través de Esteban Prieto hay un congreso de construcción que fue en Asturias el año pasado y es bienal cada 2 años. Y yo le hablé con Milagro, mira esto. Y vamos a apoyar, nosotros somos la sede en el 24. En el 24. Excelente. Dice Esteban, lleva este mensaje para allá, le di una carta a la ministra, todo, que queremos ser la sede. Me dice él que eso fue un escándalo en Asturias, porque, o sea, les gusta venir aquí. Igual que este congreso que hicimos de latinoamericano, estamos felices de que fuera aquí. De que fuera aquí. Y si no- perdona, me están tratando de hacer otro, que no puede ser llegar al mismo sitio. Y lo que me sugirió un amigo de España, pero vamos a hacerlo en Santiago, que técnicamente es otro sitio, Sí. pero es aquí también. Y cuando hablabas de las bienales en un programa anterior, Sí. creo que sí, efectivamente. Las bienales nuestras no tienen tanta antigüedad como las de ustedes. Entonces sí invito también a que miremos muy bien, porque creo que las bienales de ustedes son mucho más antiguas, sino las que siguen de pronto la Bienal de Venecia, las más antiguas en Latinoamérica. Sí, la nuestra no Yo tiene tanta sospecho que es la antigüedad. más, en América. Ajá. Partiendo de que en 1895 es la de Venecia. Venecia vive en Bienal. Para nosotros fue un trabajo rescatar la Bienal porque teníamos años sin celebrarla. Los artistas incómodos, molestos. Bueno, en este mes yo empiezo un recorrido. Sí, recorrido, iba a decir media tour, pero no me gustan los anglicismos. Que arranca por Bonao para motivar artistas en zonas específicas. Excelente. Jarabacoa, Bonao, Centro León en Santiago, San Francisco. Ir captando artistas para que vayan a participar en la Bienal. Nuestra Bienal es muy importante para nosotros. Claro que sí. Aquí, cosa de la vida, aquí ese intelectual, Díaz Nice, que había estudiado en la Sorbona, convenció a Trujillo, el dictador, y Trujillo lo hizo. En estos días me estaban criticando en las redes, porque, señores, yo vengo de una familia que mi papá estuvo preso en la dictadura, y mis tíos. No es que yo voy a defender a Trujillo, pero yo dije una verdad, Trujillo hizo mucho por la cultura. No podemos, o sea, aquí había un edificio de Bellas Artes en cada pueblo. ¿Cómo lo puedo quitar de la historia eso? Era megalómano. No, la razón es el problema de él. Lo único que yo dije fue que cité que hay hombres malos que dejan un buen legado y hay hombres buenos que no hacen nada en la vida. ¿No es verdad? Así es. Así es. Tú no ves en la película My Name is Khan, que dice el disparate. Buena película. Sí. Que la mamá le dice al hijo, nada más hay 2 clases de personas, los buenos que hacen cosas buenas y los malos que hacen cosas malas. Eso es mentira. Eso es mentira. Obando fue un criminal, pero tú quieres una gente que organizara más. Obando. O sea, lo que Obando hizo, la ciudad Sí. colonial se le debe a él. Un hombre ladrón y criminal. Él trajo a Cristóbal de Santa Clara. Mira, entre todas las primacías que tenemos una muy interesante que todos me han oído citarla. Sí. El primer corrupto político de América lo tuvimos aquí. Oye, qué honor. Que fue Cristóbal de Santa Clara. Lo hacen tesorero y se iba a llevar el país casi, sacando oro y esto. Pero qué interesante.
Tú traes otro tema, podemos entrar en el tema de los mitos. Interesante, apasionante. Sí. Y del realismo mágico. En alguna oportunidad de esas tertulias que se hacen en la UDEFAL, propuesta por Elmer, el tema fue mitos y leyendas. Y llevaban preparado tantos mitos y leyendas que tiene República Dominicana, cuál interesante es toda la historia que tiene. Cuando empezamos a hacer el relato de las más de 300 cuentos de espantos, leyendas y mitos que tiene Colombia, quedaron sorprendidos. Y me quedé corto, porque en esa tarde, ya casi noche, y con una copa de vino interesante, fue algo apasionante. Descubrir que muchos mitos incluso se repiten en varios países. Es decir, sí. cual Llorona es en México, en Guatemala, pero que acá en Colombia la Llorona es de toda Latinoamérica. Así como hay unas particularidades. Y la canción La Llorona, nadie sabe quién la escribió, le van metiendo estrofa. Sí. En caso de la canción. Sí. Tú sabes que, fíjate, en todo mito para mí hay una verdad. Interesante. Hay una verdad. Es el cuco. Ahora, mira qué interesante es esto. Bueno, ustedes tienen a García Márquez. Yo creo que la obra cumbre de realismo mágico es 100 años de soledad. Pero, por ejemplo, María Luisa Bombal escribe, no es colombiana, escribe la Mortajada. Oye, ella se muere y está consciente en la tumba. Entonces, yo lo que veo, el realismo mágico es la magia que hay en la realidad, no en otra cosa. No. Remedio la Bella, que es mi personaje favorito del libro de García Márquez. ¿Cómo desaparece Remedio del mapa? Oye, está con la sábana, que yo qué hay, está Fernanda y esto, y de repente se va volando. ¿Cuál es la realidad en ese mito? Que la muchacha se fue con un hombre y la familia no podía decirlo. Ay, se fue como si fuera un ángel. Hay magia en la realidad misma, tú ves. Así es. Y eso es bien interesante. Y por eso me interesa. Incluso, mira, vamos a los mitos de la mitología griega. El mito de Sísifo. Sí. Sísifo lo condena a Zeus a subir una piedra pesada hasta la cima de una montaña. Y esa piedra se cae y la vuelve a subir. Se cae y la vuelve a subir. Esa es la vida de nosotros. O como lo diría José Ángel Bues, el vulgar agobio de la rutina diaria. Por eso es que no se puede ser tan rutinario y volverse loco por lo menos un día. Tú no puedes ser tan predecible todo el tiempo. Lo que estamos levantando una piedra para volverla a levantar, todos los días levantarse a trabajar, esa cadencia rítmica y agotadora de la vida. Helena de Troya no existió, no importa. Helena representa el poder de una mujer bella en la historia sobre el hombre. Hay mujeres que su belleza ha trastornado el rumbo de la historia. Eso es Helena. Que existiera o no, no importa. Ese mito describe una realidad. Entonces hay mucho de mito en la realidad. Pero métete tú en el tema, que yo lo que pasa es que me emociona un poco. ¿Tú? Bueno, acabamos de ver algunas imágenes de los mitos y leyendas regionales. Creo que vimos en algún momento vimos la tarasca. ¿Qué es lo que no sé lo que es? Bueno, la tarasca es un monstruo, algo así mitológico. Esta es la mujer verde que estamos viendo en este momento, que se aparece en momentos en los cuales por lo general hay un hecho fenomenológico, y es el hombre que no llega a la casa por el estado de embriaguez, siempre se encuentra con esta mujer, y es más o menos de la región andina, ¿sí? Así como anteriormente vimos la bola de fuego, que es una bola de fuego que persigue a los hombres infieles. Ahí estamos viendo el fantasma. Este fantasma es bien interesante porque sigue un poco al Moán y sigue a la Patasola, y es el fraile sin cabeza. Es de la región del Pacífico y también de la región del Tolima, que es un eje cafetero. Esta habita en calles solitarias, alrededor de hoteles, de capillas, de conventos. Se dice que al cruzar con los transeúntes nocturnos, saca su mano huesuda para llamar la atención, después de lo cual muchos quedan sumidos en un letardo y se los lleva.
Eso era para evitar las caminatas Se nocturnas. parece al mito de la sirena. Sí, acá El canto de la sirena que traía a los marineros y se lo llevaban a la muerte. digamos que es un fantasma que no teme a casi ningún objeto, es decir, no se puede mitigar con rezos ni con nada de esto. Digamos que es perdido el tiempo del rosario, si se quiere decir, para eliminarlo. Este perro que bota fuego por la boca se da en la región de Boyacá y de Cundinamarca. Digamos que aparece en los caminos y en los parajes solitarios, en las noches de tempestades y de profunda oscuridad. También es un perseguidor de la gente en estado de alcohol y los persigue hasta su domicilio. Digamos que han situado vestigios en los cuales los hombres llegan con las vestiduras rasgadas y quemadas, dicen que es el perro botafuego. Es de la región andina, ¿sí? Región fría, entonces por lo general es una región en donde la gente usa la ruana, que es una especie de cobija con un hueco de lana virgen para acobijarse del frío, y siempre la ruana aparece quemada. Cuando la mujer en la mañana encuentra al hombre con la ruana quemada, dice: usted lo persiguió el perro de fuego. Digamos que es paradójico, es bien interesante todo esto y hace parte de una mitología de más de 300 elementos que podemos nosotros constituir como elementos de la destreza y la habilidad que se tienen incluso los escritores para tener toda esta fábula y esta compilación. Hay unos mitos que incluso están desde los muiscas, ¿no? Y desde ese momento estas figuras que son... está don Pedro de Heredia, que combatió los muiscas. Sapos, Sí. ranas con cabeza de humanos, también son de esa época, de la época muisca, de la época precolombina. Y tiene que ver también con el seguimiento, por lo general, a los malos comportamientos. A ningún espanto se le aparece a alguien que reza, sino a las personas que son malhechores. Entonces, este es un espanto que es de la región pacífica. Habita entre los frutales y también de alguna manera aparece en horas muy nocturnas entre el amanecer, sobre todo en luna llena. Es que se le ve y se le alumbra como un batracio que persigue también a hombres y mujeres que delinquen a esa hora. Francisco, tengo una gente aquí haciéndome señas, tan interesante que está esto. Para ir a una breve pausa, a los televidentes no se muevan, que seguimos con ustedes, veremos algunos compromisos comerciales y quédense en su televisor. Volvemos aquí con ustedes. Perdonen que me provocaron con un tema de Bolívar en París. Bolívar, Simón Bolívar, enfermo ya para morir, 11 días antes de morirse, se acuerda de su prima que tenía relaciones con él íntimas, porque Bolívar era un dandy. Y él le escribe un poema, una carta. Pero óyeme, Bolívar era un intelectual. Hay una parte que dice: en las noches galantes del Magdalena, yo he visto cruzar 1000 veces la góndola de Byron por los canales de Venecia. Oye, un tipo que escribía, Bolívar. Inteligente. Es muy enamorado, tú ves. Y lo que pasa es que él en París sufre una crisis, porque él era un muchacho rico. Sin embargo, sufre una crisis de no. Y óyeme, y arriesga su fortuna, su vida, todo. Para mí es un gran personaje. Miren, yo voy a hacer una aclaración de Bolívar, porque nosotros hemos sido injustos. Núñez de Cáceres, la independencia efímera,
1821, en el 22 llegan los haitianos aquí. Le pide ayuda a Bolívar y Bolívar se la niega. Hay dominicanos, no nos quiso ayudar. El problema no es que no nos quiso ayudar, es que la historia hay que verla en su contexto. Bolívar tenía muchos soldados haitianos que lo estaban apoyando, entonces no podía hacerlo. No podía hacerlo. Como tampoco pudo Bolívar abolir la esclavitud. Aquí hay gente todavía, historiadores, que te dicen, Núñez de Cáceres fracasó porque no abolió la esclavitud. No se podía. ¿Que es un hecho criminal? Claro que es criminal. No se podía. Habíamos salido de la España boba y aquí hay una crisis económica muy fuerte. Tú decirle a los ricos ahora, voy a abolir la esclavitud, era un problema. Los haitianos sí nos ayudaron en eso, a la visión de abolir la esclavitud, porque ellos lo habían hecho, influenciado también por la Revolución Francesa. Y perdonen la digresión, que no es el tema, pero nada, quisimos mencionarlo. ¿A qué vamos ahora? La parte de las curvas. Pero, antes de entrar a las curvas, realmente debemos... Dime la recta, entonces. Debemos irnos por la recta. Mire, yo me imagino que los televidentes de este espacio, de este programa, en cada una de las regiones, también tienen las ansias de decir... Pero podemos abrir los teléfonos, estamos en vivo. O de decir sus esquemas de lo que sucede en esas regiones. Y le quiero insistir en el tema del realismo mágico. El caribeño realmente es creativo. Hay una creatividad genética que se da en toda región Caribe, pero también con ese sincretismo cultural que nos adorna. Yo que represento la hermana República de Barahona, tú la hermana República de San Juan, muy próximo a la frontera con Haití, dominico-haitiana, realmente nosotros estamos permeados de esas condiciones, de mitos, de leyendas que se dan en cada noche, que se dan en cada calle. A veces en esas noches de esas décadas anteriores. La mariposa negra que te chupa la sangre. Exactamente, esa mariposa que te chupa la sangre, que si tú pones una escoba detrás de la cosa para que la visita se vaya, el bacá, en Santiago el bacá le dicen el galipote. Y algo que nos adorna, que cuando se daba esa tertulia que menciona Francisco, yo pensé que yo me la iba a comer cuando yo mencionaba la ciguapa, porque la ciguapa es todo un mito, una leyenda. Que es seductora, como la sirena. Una seductora innata, solo que tiene los pies al revés. O sea que ese sentido del mágico religioso de cada una de nuestras regiones, es importante tenerlo presente, rescatarlo y opinarlo, especialmente en esa comparativa que se da. Una de las cosas que, aunque no era un mito, era todo un símbolo, lo traigo a colación. Ustedes recuerdan La Ningüenta, ese cuadro que estaba siempre en la sala de todas las personas, que era una niña sacándose una nigua, que estaba una niña en ese punto. O sea, son temas que nosotros como país, como región, debemos tratar de rescatar y siempre comentarlo. Yo no olvido nunca de niño en San Juan de la Maguana, vamos a usar el término que se usa, que se montó la que ayudaba con las cosas de la casa de mi mamá. Sí. Mi mamá cerró toda la puerta, nosotros estábamos por la ventana, así yo como con 7 años de edad. ¡Wow! Es una cosa impresionante. Sí. Después vino un individuo, le entró a galleta, a bofetada, y ella volvió en sí. Sí. Mi mamá le dijo, mira, tú te vas de aquí. Dice, es que yo no me acuerdo de nada. No, pero tú te vas de aquí. O sea, yo a mis hijos no les provoco otro asunto igual. Pero era una cosa impresionante y no la puedo olvidar. Pues San Juan es un territorio, habían brujos famosos allá, que incluso Trujillo y otro presidente posterior consultaba, que era Mora. Mora era cliente de mi papá que vendía trajes y eso, después vendía electrodomésticos. Y un mes antes de ser asesinado el tirano, esto lo contaba mi papá, pero era un hombre muy frío, no era un hombre que inventaba muchas cosas, muy por la derecha. Que Mora, él le pidió 3 trajes a mi papá porque iba a ver al dictador, a Trujillo. Que Trujillo le llamó para la capital porque le consultaba. Eso fue un mes antes de matarlo. Cuando él regresa, me dice, ¿cómo te fue con el jefe? Como le decía. Y él le dijo, está molesto conmigo. Le dije algo que no le gustó oírlo. Perdón, yo no estoy diciendo que fue que le dije algo que no le gustó. Y mi papá recuerda eso. ¿En qué tema entramos? Finalmente, eso que menciona de los brujos. Perdón, ¿podemos abrir los teléfonos? Aunque lo interrumpan. Que cada cual diga de su pueblo algo. Eso que menciona de los brujos fueron los primeros científicos de la humanidad, viéndolo así en grandes rasgos.
Y hay tal vez negocios aquí que son todavía muy frecuentados. El que pasa por donde hay una persona que lee la baraja y la cosa, ve cantidad de personas desde la mañana. O sea que hay todavía una relación con ese tipo de rasgos mágicos religiosos. Y hay una relación entre santos católicos y otros espíritus. Yo no soy experto en ese tema, pero sé quién sabe de eso. Y tuve que leer en estos días porque hubo un tema aquí de la herencia de la afrodescendencia con nosotros. Y tuve que fajarme a estudiar porque hubo una cumbre aquí. Sí. Y yo tuve que llevar una ponencia sobre eso. La parte de las curvas son mujeres destacadas. Bueno, esto surge de una conclusión de la Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura, en donde se pretendía proyectar o prospectar lo que debía ser la arquitectura latinoamericana. Era lo que debíamos infundir en nuestros estudiantes. Y voy a permitirme leer un párrafo muy corto de una conclusión que yo creo que lo dice todo. Y que dice de la siguiente manera, esperando de pronto que el evento culminara con algo muy físico-espacial y de pronto de intimar frente a rasgos incluso hasta foráneos. Y dice así: respecto a sobre dónde debe orientarse la arquitectura latinoamericana, es que debe repensar sobre los espacios urbanos, obviamente, y rurales, pero también sobre los aspectos y espacios culturales. Entender que la arquitectura latinoamericana es arte, es literatura, es cultura, es folclore. Hoy, y hay que mirarla desde el realismo mágico de García Márquez, desde el patriotismo, el sentimiento, las razas indígenas, la poesía y la lírica dominicana de Salomé Urueña, desde los 20 poemas y una canción desesperada de Neruda y de las curvas de la mujer latinoamericana. Eso generó de pronto una conclusión que nadie esperaba. Hoy comentaba con él, me recorriendo un poco Santo Domingo y de algo que se habló en una conferencia ayer en el CODIA, en el cual se decía que Colombia tenía una topografía bastante pronunciada, es decir, bastante montañosa, en donde llegar de Bogotá o desplazarse de Bogotá a la región cafetera, que eran 4 o 5 horas, había 320 curvas, porque tenía que atravesar la cordillera y no era posible hacer túneles. Entonces decíamos que Colombia era un país de curvas, pero que cuando uno llega a República Dominicana y cuando uno llega a Santo Domingo, sí que hay curvas peligrosas. Frente a esto, digamos que la analogía que se hace de la mujer latinoamericana, más allá de lo que representa la mujer para Latinoamérica, en el cual ha liderado procesos. En Colombia tenemos una región que es la región de Santander, en donde la mujer es una matrona y es la que manda. Y digamos que es uno de los departamentos más evolucionados en Colombia. Las matronas que, orientando casi 14 hijos de su familia, eran las lideresas de ese espacio, de su terruño, y que merece un capítulo aparte y muy especial dentro de las dinámicas del quehacer de la arquitectura colombiana. Allá debemos muchísimo, pero muchísimos espacios como la independencia. ¿Cuántas heroínas hubo en Latinoamérica que sin ellas no se hubiera permitido el estadio histórico en el cual estamos hoy? Bueno, Manuelita era la libertadora del libertador. Correcto. Policarpa Salabarrieta, Manuela Beltrán, y ustedes dentro de lo que vimos de la Plaza de la Independencia, hay muchas que reflejan ese baluarte. No, Minerva Mirabal. Sí. Y lo que hoy representa la mujer en Latinoamérica merece también un capítulo aparte y un capítulo especial en el cual se erigen también el designio de la arquitectura latinoamericana.
Pero se incluyen ahí, Francisco, las curvas femeninas de ella misma. Por ejemplo, Oscar Niemeyer, cuando empieza a elogiar la curva, que su universo es curvo, Oscar Niemeyer dice, las curvas son las montañas de mi país, las caderas de una brasileña. O sea, una analogía. Sí, él lo incluye. Sí. Él lo incluye. Sí. Ese tipo de curva. Un poquito más espiritual lo hace Gaudí, que dice que la curva es de Dios. Sí. El ángulo recto es humano. Dios, el universo es curvo, lo dijo Einstein. Hasta la luz viaja en línea curva. O sea, esto es todo curvo aquí. Es algo analógico que bien podríamos considerarlo un valor agregado dentro de nuestra cultura. Es decir, la curva latinoamericana es una curva significativa. Y decía que en estos días sí que hay curvas peligrosas en Santo Domingo. Porque África le aportó a la mujer dominicana lo que otras pagan. Es un monumento. Son monumentos. Así es. Sí. Es bien interesante ese tema, es bien interesante, habría que sacarle un capítulo aparte para destacarlo. Digamos que analógicamente la curva también significa la inteligencia de la mujer latinoamericana, en todo aspecto, en el aspecto de sacar adelante una familia cuando son madres cabezas de familia, así como toda la dinámica de lo que ha incursionado el eje de la mujer en la arquitectura contemporánea, es muy interesante. Y mira, perdón, el realismo mágico de García Márquez, la mujer es clave. Clave, tanto en El amor en los tiempos del cólera, Fermina Daza, que es un personaje central, que tiene escena... Mira, hay un detalle, hablando de la infidelidad ahorita, que a mí me fascina ese libro. Florentino Ariza llega a su casa, no, Juvenal Urbino, el esposo, no el que la amó toda la vida. Es bien, van a lavar la ropa, me encanta esa escena. Ella está tomando la ropa y tirándola en el canasto y toma una camisa. La intuición, la inteligencia de la mujer. Y ella se dice que... Y la huele. Sí. No la tire. Y lo llamé acá. ¿Tú tienes un amante? Mira, esa escena para mí no tiene desperdicio. Y él confiesa él mismo. Raro ese caso también. Sí. Crónica de una Muy mujer, extraño. crónica de una muerte anunciada, Sí. que gira en torno a la infidelidad. Fantástico. Sí. Y él le dice que sí, y oye lo que le dice ella. Y tú no pudiste ser como los hombres que son de verdad, que lo niegan. Mira, es una escena sin desperdicio. Yo lo encuentro genial, la imaginación de este hombre. Cuando yo leí que le dio Alzheimer a García Márquez, yo sentí algo hasta personal. Concho, esa cabeza se nos fue. Porque una cabeza tan creativa, ¿tú entiendes? Esa belleza de locura, de remedio. Un tipo se pone pial hacia un soldado, la ve por la ventana desnuda y se cayó muerto. Y hay otro que planificó meterse por el techo a verla bañándose, va abriendo las tejas del techo y que se oye la mira, y ella desnuda lo ve y le dice, pero usted se puede matar ahí, y se cayó y se mató. O sea, entonces se crea la fatalidad de remedio. ¿Tú entiendes? Una muchacha que no le interesaban ni los hombres, nada, era una mujer que vivía en otro mundo. Pero mira, en la vida misma de García Márquez, Mercedes Barcha Pardo representó esa heroína tras bastidores. Hay historias fantásticas. Sí, donde él mismo relata que, bueno, sus grandes obras fueron auspiciadas o patrocinadas por ella. Miren, déjame decir al público, los teléfonos están en pantalla, pueden llamar, estamos en tiempo real. Incluso me interesaría más que la llamada en los mitos a la gente del interior del país, que no están no necesariamente en la capital, o de la capital, perdón, que conocen mitos que nosotros no hemos mencionado. El Bacá era un personaje que lo criaba un tío a protegerle de los cuatreros y todo, los pueblos. Y que no se preocupen, pueden llamar infieles y no infieles. Sí, sí. Tú no puedes ser como todos los hombres que lo niegan. No sé qué más. Oye, tenemos, ojalá esto sea, ahora estoy citando a Casablanca al final, el inicio de una gran amistad, como termina la película. Es una obra maestra, Casablanca. Que sea el inicio de una amistad. Te agradezco, claro, Elmer, de verdad, tu presencia aquí. ¿Qué otra cosa podemos seguir conversando del tema? Una y mil cosas. En torno a García Márquez, siempre la infidelidad, relacionando el mito con esto también, porque gran parte de los mitos tienen que ver con esto. Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Los hermanos Vicario, cuando prácticamente lavan el honor de su, de su hermana frente a esto. Digamos que es algo costumbrista también.
Las mismas mariposas amarillas de García Mauricio Márquez lo Babilonia. reflejan, correcto. Entonces es algo muy interesante que no se puede perder, y todo lo contrario, deben hacer parte de la literatura permanente de un plan de estudio, porque no solamente a nivel de la educación primaria, sino también de la universitaria, debemos mantener las dinámicas de afianzamiento sobre lo ancestral, sobre la literatura latinoamericana y entender y conocer antes nuestro terruño para poder conocer después y comernos el mundo, pero primero Latinoamérica. De frente a esto es un llamado para que tanto vigiar el patrimonio como lo que siguió el segundo tema de mitos y leyendas y esto último sobre valorar la mujer latinoamericana sean producto de un gran programa de vigías que, repito, ojalá en el Caribe sea liderado por este país, que es hermoso. Tienen ustedes un país hermoso. No, y desde el punto de vista geográfico estamos tan bien posicionados. Sí. Hay una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas. Buenas. Sí. Te escuchamos. Saludos, felicidades. José Germán le habla. ¿Cómo estás, No sé José? si lo habrán comentado porque tomé el programa un poco tarde. Bueno, en el este de donde soy, en Higüey, se habla mucho de los resguardos. Ah, los resguardos. ¿Qué son? Personas que duraban muchísimo tiempo enfermos en cama y no terminaban de morir. Bueno, en Higüey, perdón, que está el Museo de la Altagracia, hay muchos resguardos. Exactamente, en animales o en tocones. Por ejemplo, se habla de capitanes de viajes ilegales. Sí, sigue, José. Se habla de personas que, por ejemplo, los perseguían, capitanes de viajes ilegales que los estaban persiguiendo a la gente de la Marina y se desaparecían. Y se dice que se convertían en algo. Bueno, pero son creencias, digamos, de... No, pero perdóname, en el museo de allá de Higüey, de la Altagracia, hay muchos resguardos ahí, que tienen que ver con la Virgen, porque es un sincretismo, se junta como con la misma iglesia católica. ¿No es así? Sí, correcto. Bueno, gracias por llamar, José. Hay una muy interesante en Colombia que se llama Francisco el Hombre, que es la única vez en la cual se pudo dominar el diablo a través del acordeón. En una contienda de un personaje con Francisco el Hombre se retaron hasta que a ese personaje oculto se le empezaron a ver las pezuñas y se sabía que era el diablo. Hasta que Francisco el Hombre interpretó con su acordeón el credo al revés. Y es la única vez que se ha podido dominar el diablo en la mitología del Caribe. Se conoce como Francisco el Hombre, quien dominó el diablo por la única vez que se ha podido dominar. El varón del en el Caribe. cementerio. Así es. Que otra. Sí. Es el primer muerto Sí. que tiene una primacía especial, que se entierra en ese lugar. Ok. Así es. Y en eso que mencionaba el señor José en su llamada, realmente ese resguardo ocurre en diferentes vertientes. Se hacen resguardos en otras regiones De azabache. de azabache para los niños a nacer, para que no le hagan mal de ojos. En otros, para que algunos hombres no le entren las balas, o sea, que son chalecos antibalas los resguardos. No, yo te voy a decir, yo tuve problemas, que tengo problemas ahora por eso, yo no lo sabía. Un médico me examinó, me dijo, ese problema tuyo es de nacimiento. Yo caminé a los 3 años. Claro, no me acuerdo, me lo cuento. Pero sí empecé a crecer y mi mamá me traía, me mandaba a hacer a Puerto Rico a la medida, unas botas hasta las rodillas, algo especial porque yo me caía todo el tiempo, eso lo recuerdo, hasta los 7 años, 8. Y mi abuela insistía en que fue un mal de ojo, no voy a decir una persona de qué nacionalidad, pero que ella me tenía cargado, un bebé, y ella fue a decir, ay, qué niño tan bonito, y no, vete, porque mi abuela era supersticiosa en extremo. Y ella sintió de que me echaron un mal de ojo. Lo decía de otra manera que no puedo decir en televisión, acerca de la mujer.
Pero fíjate, la cosa la había la creencia de allá. Y peor si no estaba bautizado, ¿no? Tenía que bautizarse y con eso... A mí me bautizaron pequeño, sí. Sí. Pero es interesante. Lo interesante sería, oye, construir ese imaginario de mito latinoamericano, que es muy rico. Así es. Sí, definitivamente muy rico. Barahona en eso se parece a San Juan, en cuanto a creencia, yo imagino. Tienen una gran relación, o sea, son provincias adyacentes con mucho intercambio comercial desde siempre, pero también en ese sentido, porque hay una migración en cuanto a buscar el sentido de la brujería, eso, o sea, se va de Barahona a San Juan y de San Juan a Barahona, pero especialmente de una manera rica, no de una manera necesariamente negativa. Tú sabes que hay algo muy hermoso en sincretismo religioso, son los guloyas de San Pedro. Él está cerca de San Pedro, está en el este, no lo mismo que Higüey, pero sí. Guloya viene de Goliat, entonces es el débil contra el fuerte. ¿Tú ves? Fíjate que es como una lucha, que ellos, el baile de ellos es como una lucha entre dos. Pero también explicaba Giovanni Cruz, que estudió eso, que ellos tienen un personaje, no sé, tiene que ver con la cruz de Cristo, como que no quieren hacer permanecer tanto tiempo a Cristo en la cruz. ¿Tú ves? Y ese personaje aparece entre ellos, que es un acto de misericordia. Lo tienen en Sevilla también, en este poema que dice: ¿quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús? Así es. En Nazareno. Entonces, ese es el personaje que clava con la lanza, perdón. Eso, en el baile de ellos lo tipifican, que es para evitarle más agonía al Señor sufriendo en la cruz. Pero en el caso del de Sevilla es: ¿quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos? Dice: yo no quiero ver al Cristo del madero, yo quiero ver al que anduvo en la mar. Qué interesante, que de hecho, en la misma fe cristiana, la muerte no es lo que más importa, es la resurrección. Sí. O sea, la fe cristiana se basa en la resurrección de Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo: si Él no resucitó, ¿por qué me va a resucitar a mí? Entonces se basa más en eso. Y la gente se enfoca más en un crucifijo. Pero realmente es al contrario, el vencer sobre la muerte. ¿Tú ves? Algo similar ocurre, por ejemplo, en las cachúas de Cabral, que es una expresión cultural del carnaval cimarrón, especialmente relacionado con la Cuaresma, y se da precisamente en esa Semana Santa. O sea, a partir del Viernes Santo. Algo así, creo entender. No, explícase. Especialmente hay un tema del cimarronaje en el país que tiene que ver con la esclavitud, con esa liberación de la esclavitud. Especialmente en esos días, el mismo Viernes Santo salen las cachúas, miles de cachúas con fuetes, a sonar fuetes, en función de que esa hora, que es cuando crucifican a Jesús en ese símil, ellos salen a enfrentar eso, precisamente hasta el día de la resurrección, que es el lunes después de Semana Santa. El cimarrón es el esclavo que se subleva. La primera rebelión de afrodescendientes fue aquí, en el 1521, tengo el 21 en el 800, 1521, porque en el 20 llegaron al país importados 1.500 africanos, más o menos, entre 1.500 y 2.000, para la zafra azucarera, pero no se adaptaron fácil, eran valientes, o sea, y se sublevaron y se fueron a la montaña. Aquí hay un líder negro muy importante que es Lemba, que era de la tribu de los Calembo allá, Sebastián Lemba, que lo tenemos en el Museo del Hombre Dominicano. Es interesante la tres culturas que tenemos ahí, es un simbolismo, porque hay un español, un indio y un negro y un africano. Está Lemba, Enriquillo y el padre de las Casas, Bartolomé de las Casas, que de las Casas, por cierto, estuvo en Cartagena. Claro que sí. El padre de las Casas estuvo en Cartagena, Pedro de Heredia, que funda Cartagena. Personaje también que hay que estudiarlo bien, porque es que nuestra historia es muy romántica, y debe ser más científica, y en ese contexto hay que estudiarlo muy bien. Me están dando cambio de luces para irnos despidiendo, yo soy una gente sumisa y tengo que obedecer aquí. No sé qué exhortación quieren hacer, qué palabras finales al público. Bueno, reiterar la invitación que he venido haciendo durante el programa, para que ojalá todo esto se traduzca en el sentimiento de apropiación que tiene o que deben tener, sobre todo los jóvenes, frente a las dinámicas ancestrales. Volver a reiterar la invitación que tiene la UDEFAL, la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura, con el capítulo de estudiantes
que ojalá en la zona Caribe se lidere por este hermoso país y que podamos tener ojalá estudiantes de arquitectura y ojalá de algunas otras disciplinas muy pronto en este país, en la correría que se quiere hacer de todos los estudiantes latinoamericanos conociendo su Latinoamérica a partir de Vigiar el Patrimonio, que es un programa que se va a extender por toda Latinoamérica. Invitarlos a todos para que lideren este proceso y que esta parte de mitos, leyendas, cultura, arquitectura, la mujer latinoamericana haga parte en la importancia que tiene este capítulo para revivir realmente lo que somos nosotros, nuestra identidad latinoamericana. Sí, fantástico. Y mira, aquí hay muchas cosas interesantes que aprender. Por ejemplo, la Isabela, me voy a despedir ya. La Isabela es el primer sitio de América, la puerta de América. 1494 se fundó un lugar ahí, que lo que pasa es que los colonos estaban buscando oro y no eran buenos organizando nada. Hay buenos fue Obando que vino en 1502. Lo que pasa es un criminal. Y la fundación de la Nueva Isabela en el margen este del río Osama, que es un río importante, Osama, y después Obando, después de un huracán, pasa a la ciudad al margen oeste, donde está ahora la ciudad colonial. Pero fíjate, hay un proceso, esas primacías son interesantísimas de poder estudiarlas, porque ya esas grandes edificaciones que tú ves ahí, la fortaleza de Santo Domingo, Casa Real, son cosas del siglo XVI a principio. La Casa del Cordón se inicia en 1503, de Francisco de Garay. Ayer grabé algo porque se cumplen 10 años del Centro Cultural de Reserva y yo fui el restaurador. Eso se inició en 1506, esa construcción, muy temprano. Y es una edificación hermosa, colonial, de 2 niveles y vivía gente rica. Señores, tenemos que despedirnos. Esto está muy interesante. Así es que muchas bendiciones para todos y nos vemos el jueves próximo a hablar de cultura de nuevo, como todos los jueves.